Hola gente, hoy día vamos a continuar con la serie de videos que estamos haciendo sobre la filosofía política de Hegel, y hoy día vamos a ver unas pinceladas de la estructura de la filosofía del derecho de Hegel. Este texto es amplio, por tanto no podemos pretender abordarlo todo, pero sí vamos a ver unos lineamientos básicos, como más o menos tener las nociones principales de lo que Hegel está intentando hacer. Y para profundizar en esto, primero tenemos que comprender cuál es el lugar de la filosofía del derecho en el sistema filosófico de Hegel. Así que eso es lo primero que vamos a ver cuando se me cambie la lámina. Pero partamos como para fijar ideas que Hegel tiene un sistema filosófico compuesto de varias partes. ¿Eh? Y esto se puede ver en la enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel, que está dividida en la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. A grandes rasgos, la lógica es la parte del sistema que trata las categorías fundamentales a través de las cuales pensamos el mundo. Categorías como la cantidad, la cualidad, etcétera, pasan a ser una red de conceptos entrelazados en una manera de pensar la realidad que supera el enfrentamiento unilateral que la conciencia tiene en primera instancia, y es el que vimos en la fenomenología del espíritu en los videos pasados. Entonces, la lógica de Hegel intenta reconciliar los momentos singulares, o sea, los momentos particulares, con los momentos universales en lo singular, y así generar, perdón, lo absoluto. Así que esta manera de pensar, esta filosofía especulativa de pensar, es la que Hegel va a desarrollar en la lógica y que posteriormente va a aplicar al estudio de la naturaleza y el estudio del espíritu. La filosofía de la naturaleza va a tratar sobre la exteriorización del absoluto en el mundo natural, partiendo desde concepciones simples, o sea, simples como el ser, la materia, el movimiento, la energía, es decir, la mecánica, y va a ir evolucionando hasta abordar el reino animal, el reino de las plantas, etcétera, y así hasta llegar cada vez más cerca de la conciencia humana. Y la conciencia humana es el tema que trata la filosofía del espíritu. La filosofía del espíritu, concretamente, trata sobre el despliegue del espíritu humano en el mundo. Por tanto, ¿dónde cae la filosofía del derecho acá? Cae en la filosofía del espíritu. De hecho, la filosofía del derecho es, en primera instancia, una parte de la filosofía del espíritu en la enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel. Pero lo que nosotros vamos a tratar aquí no es este extracto, sino un trabajo más extenso, un libro que después Hegel hace como apoyo de sus lecciones de filosofía. Así que nos vamos a enfocar en ese libro, que es Fundamentos de la Filosofía del Derecho. Así que para estudiar esto tenemos que entender primero qué es el espíritu en la filosofía del derecho. Para simplificar las cosas, digamos que el punto de partida de Hegel es el espíritu subjetivo, y el espíritu subjetivo puede entenderse como una conciencia de la persona, una conciencia de la persona que existe. Ahora, para examinar el espíritu subjetivo necesitamos tener en cuenta las estructuras objetivas, jurídicas, morales, sociales y políticas en las que existe esta conciencia. Y a estas estructuras Hegel las llama el espíritu objetivo. El espíritu objetivo va a ser la exteriorización del espíritu humano, es decir, producto de este espíritu humano, una segunda naturaleza regulada por leyes que el espíritu humano se da a sí mismo. Y finalmente, Hegel va a examinar los medios por los que estas estructuras objetivas afectan y son afectadas por las conciencias individuales del espíritu subjetivo. Para Hegel, esta interacción mutua entre estructuras objetivas y conciencias individuales se produce por el arte, la religión y la filosofía. Y estos son los temas que van a corresponder al espíritu absoluto. Procedamos a examinar entonces qué es el concepto del derecho. El concepto del derecho resulta de las diversas formas en que la voluntad libre entra en interacción con el mundo exterior, ¿ya? Con las estructuras sociales, ¿no? Políticas, etc. Y esta interacción da como resultado el surgimiento de derechos civiles, derechos de propiedad, de la ley, la moral, instituciones como la familia, como el Estado,
La totalidad de todos estos resultados puede denominarse sistema de derecho. La idea es que todos estos resultados sean racionales, ¿ya? Y producir una reconciliación entre la voluntad libre y el, y el espíritu objetivo en un absoluto. Entonces, la voluntad libre vamos a entenderla como una mente, un yo abierto al mundo, que puede desenvolverse en él. Es un sujeto de cambio en el mundo que no está determinado por el orden causal de la naturaleza. ¿Ya? En eso radica su radical libertad. Por tanto, el espíritu, la filosofía del espíritu se opone a la filosofía de la naturaleza, en el sentido de que si la filosofía de la naturaleza es el reino de la necesidad, de lo general, el reino del espíritu vendría a ser el reino de la libertad. Sigamos viendo los momentos de la voluntad libre, cómo esta voluntad libre se va desarrollando, y Hegel va a tratar tres momentos: el momento de la indeterminación, el momento de la determinación y el momento absoluto. Partamos por el momento de la indeterminación. La voluntad del individuo se va a retraer psíquicamente en abstracción de sus circunstancias concretas y de cualquier cosa que pueda aterrizarla a una circunstancia concreta. La voluntad es libre en la medida en que puede rechazar toda definición particular que la limita. No obstante, esta es una forma unilateral de concebir la voluntad libre y por tanto es una manera equivocada, surgiendo las contradicciones que enfrenta la voluntad libre. Entendiéndose de esta manera, se va a pasar a una fase de la determinación, que es una relación positiva entre las necesidades y deseos de uno con sus propias ideas, donde ya no rechazamos los fines particulares, sino que los abrazamos, los decidimos. El yo es libre en tanto adhiere a estos fines particulares a través de procesos de toma de decisiones, consentimiento, acción y creatividad. Pero esta perspectiva también es unilateral porque pierde de vista el momento del universal, ¿no? Lo que hemos visto en la indeterminación, que es esta capacidad de rechazar fines particulares. Así que, haciendo una síntesis de estos dos momentos, pasamos al absoluto. Y la voluntad es libre en este momento del absoluto, en tanto puede rechazar circunstancias particulares y adherir a fines específicos en un proyecto de vida autodado. Es decir, aquí la voluntad libre se autodetermina. Y es la unidad de estos momentos la que da origen a la individualidad. Vemos cómo esta voluntad libre como individualidad se despliega en el mundo objetivo, ¿no? Se despliega en primer lugar como derecho abstracto, en segundo lugar como moralidad, y por último como vida ética o Sittlichkeit. Veamos de qué se trata cada uno de estos momentos. El derecho abstracto trata sobre los principios que gobiernan la propiedad, su transferencia y las injusticias contra la propiedad. Uno puede pensar que el término abstracto no es apropiado aquí, porque después de todo, un derecho de propiedad parece algo muy concreto. Sin embargo, uno también podría decir que es abstracto en la medida en que el derecho de propiedad no es mi derecho a poseer una cosa concreta, sino que es una manera que tengo de relacionarme con mi mundo y en el cual exteriorizo mi voluntad subjetiva, relacionándome con la cosa del modo más inmediato que puedo relacionarme, que es poseyéndola. Y lo que se consagra en el derecho de propiedad vendría a ser esa capacidad que tiene el ser humano, la conciencia subjetiva del ser humano, de exteriorizarse a través de la posesión. Por tanto, la propiedad como derecho solamente puede ser reclamada por una conciencia, un espíritu eh, humano, ¿no? Por decirlo así, yo, y al reconocer los derechos de propiedad de los otros, también los estoy reconociendo como conciencias autosuficientes, independientes, digamos, que no estoy yo ahí para doblegarlas ni para someterlas. Entonces, el derecho abstracto vendría a tratar los derechos de las personas en tanto personas, más allá de sus circunstancias concretas. Después vamos a pasar al tema de la moralidad. La moralidad va a tratar los derechos de los sujetos morales. Son sujetos morales y no personas porque ya no tienen el grado de abstracción tan alto como las personas. Toman responsabilidades por sus acciones y también evalúan en circunstancias concretas en términos de bueno o malo. Pueden desarrollar esos conceptos. Ahora bien,
Hegel también va a analizar las teorías a priori del derecho, teorías como si lo bueno o lo malo se desprende de algún principio como la ley natural o como el imperativo categórico de Kant, y va a terminar por rechazar esto, va a decir que la reflexión moral por sí sola no puede dar contenido a un conjunto específico de derechos, de lo bueno y lo malo. Y por último pasamos a la vida ética o Sittlichkeit, que analiza los principios e instituciones que gobiernan los aspectos centrales de la vida social racional, incluida la familia, la sociedad civil y el Estado en su conjunto. Lo que planeo ver en este video es el derecho abstracto y la moralidad. La vida ética y el Estado me gustaría dejarlo para el próximo. Bueno, veamos un poco del derecho abstracto. El argumento de Hegel comienza analizando una propuesta para el acto libre más básico o intuitivo, que es la toma de posesión de algo. Eh, el yo, la voluntad libre, se relaciona con la cosa, la cual no percibe fin apropiándosela, y en eso mismo le da un fin y la hace suya. Así, la conciencia hace suyo su mundo para sentirse como en casa. La propiedad vendría a ser exteriorización de la voluntad en el mundo, y a través de ella, la voluntad adquiere su existencia objetiva. Por consiguiente, la propiedad no solamente de las cosas externas, sino también de uno mismo, vendría a ser un elemento constitutivo de la vida libre, necesario para ello, necesario en tanto reafirma la independencia y autosuficiencia del espíritu subjetivo. ¿Ya? El simple hecho, noten, de agarrar un objeto no es un ejemplo adecuado de esta libertad de la conciencia, porque si yo me apropio de algo sin más, soy vulnerable a que eso se me sea quitado. Entonces, necesito algo más allí. El acto de poseer y la propiedad en sí, un sistema de propiedad bien establecido, no es algo unilateral. Requiere estabilidad de la sujeción. La posesión no es la mera tenencia de la cosa, implica un reconocimiento mutuo de los derechos de las personas a ellas. Un reconocimiento mutuo de las personas en tanto personas a exteriorizar su voluntad en este mundo poseyendo. Y así es como se configura la propiedad como un derecho abstracto. Requiere este reconocimiento mutuo de la calidad de las personas en tanto personas y el reconocimiento mutuo de los derechos de las personas a sus cosas. Ahora, debe notarse que esta relación con mi propiedad privada es determinada y limitada porque siempre hay cosas que no voy a poder poseer y que van a ser poseídas por otras voluntades, otras personas. Mi relación con mis posesiones y sus límites me lleva a las relaciones con otras personas, y al entrar en relación con ellas formamos una voluntad común respecto a ciertas posesiones y qué es lo que nos corresponde sobre ellas. Esta voluntad común es un acuerdo mutuo en que podemos tomar ciertas decisiones sobre cómo vamos a disponer de nuestra propiedad privada. Puede concebirse esto como un contrato, donde el término contrato se refiere a todos los tipos de enajenación de propiedad, sea mediante regalo, trueque, venta o transacción legal. Y Hegel está suponiendo, como vamos a ver más adelante, un sistema de relativo libre mercado, por lo menos en su análisis de la sociedad civil. Pero cuando ya tenemos los contratos y hemos determinado formas comunes de pensar la propiedad, aparece la injusticia, porque aparecen disputas sobre los derechos de propiedad. Entonces la injusticia se va a producir cuando hay un desajuste entre estos derechos de propiedad abstractos, universales para todos, y las cosas que efectivamente cada uno posee. Y esto se puede dar de tres maneras. En un primer caso, el individuo hace justicia al universal, que vendría a ser estos derechos de propiedad abstractos, pero no a lo particular, que vendrían a ser las cosas que efectivamente se poseen. El individuo pretende defender sus derechos de propiedad, pero afirma poseer cosas que no le corresponden. En un segundo caso, el individuo comete injusticia contra el universal, es decir, contra los derechos de propiedad como tal. Intenta dar la apariencia de lo correcto a una acción que sabe que está mal, que sabe que va contra esos derechos. Y Hegel llama esto fraude. Y en un tercer caso, el individuo hace injusticia tanto al universal como a lo particular, tanto a los derechos de propiedad en abstracto como a las cosas que se posean. Y no se molesta en disimular las apariencias, simplemente se apodera de lo que no le corresponde sin tener en cuenta si esto es correcto. Y esto es
la violencia o el crimen. La cosa es que la violencia o el crimen requiere un castigo, pero el sistema de derecho como tal no provee qué clase de castigo se tiene que dar y cómo evitar las venganzas excesivas, por decirlo así. Ya, esas respuestas no se encuentran en este sistema abstracto tal cual se ha desarrollado. Lo único que hemos visto hasta ahora es cómo el espíritu subjetivo, como esta voluntad libre, se va a relacionar con su mundo externo a través de la manera más mediata, que vendría a ser lo más inmediata, que vendría a ser la apropiación. Y eso nos llega a examinar qué es lo que los individuos quieren o necesitan y cómo se apropian de ello, pero todavía no podemos resolver los conflictos de disputas, no tenemos esas bases, hay que desarrollarlas. Y aquí está el tránsito a la moralidad. Pongamos, por ejemplo, el individuo que cometió un crimen. Debe sufrir represalias por ello. Las otras personas tienen que negar la negación que él hace de estas conexiones entre lo universal y lo particular, negándolo a él mismo para restaurar un equilibrio. Sin embargo, para aplicar un castigo justo, deben desarrollar primero la conexión entre lo universal y lo particular. ¿Cuál debe ser esta conexión? Y esta pregunta, la relación entre la propiedad, los derechos de propiedad y las cosas que las personas poseen, lleva al desarrollo de teorías morales sobre quién merece qué. El sistema de derechos de propiedad es demasiado abstracto para juzgar todas estas situaciones fundamentales para la vida libre. Por tanto, es una base insuficiente para los juicios imparciales y morales. El concepto de un agente particular que juzga de manera imparcial trasciende el ámbito de los derechos de propiedad abstractos, y la persona, que es esta entidad abstracta que posee derechos en tanto conciencia libre, se convierte, transita a ser un sujeto capaz de desarrollar sensibilidad moral y determinar lo bueno y lo malo. Así que estudiamos la moralidad. La voluntad libre está relacionada con los objetos finitos de una forma mediada por sus propios conceptos subjetivos universales sobre el bien o el mal. Esta voluntad libre ahora se relaciona con las cosas externas a través de sus concepciones subjetivas sobre el bien y el mal, que son propiamente tal de ellas. Hay una moralidad interna aquí que no se relaciona con el objeto particular, sino con un propósito universal. Ya no es una teoría moral sobre una relación específica, sino para un todo. Su interés es poner en práctica los ideales morales que suscribe, no simplemente enunciarlos. Quiere que se viva acorde a ellos. Los propósitos universales a los que se dirige la voluntad moral vienen desde el pensamiento subjetivo de las personas, porque son creaciones internas y subjetivas. Aquí hemos visto cómo las personas evolucionan a ser sujetos morales. Y aunque la discusión de Hegel sobre moralidad es extensa, tenemos que decir nosotros solamente que la reflexión moral por sí sola no puede generar ni justificar un concepto de principios morales sustantivos. Pongamos, por ejemplo, el imperativo categórico de Kant. Kant dice, en una de sus formulaciones, actúa siempre de acuerdo con aquella máxima que considerarías apropiada de ser ley universal. O actúa siempre acorde a esa máxima que debiese ser ley universal. Que en el fondo, muy intuitivamente, discúlpenme, es que ustedes actúen de acuerdo con algo que todo el mundo debería seguir. Por ejemplo, no mentir. Si todo el mundo mintiera, eso no nos parecería conveniente o bueno. No sería bueno que todo el mundo mintiera, por tanto, mentir no puede ser bueno. Así que no mentir vendría a ser lo moralmente correcto. Sin embargo, para aplicar el imperativo kantiano categórico, necesito un principio anterior. ¿Por qué precisamente sería malo no mentir? ¿Por qué yo creo que eso no debiese ser una máxima universal? No hay nada en el imperativo categórico kantiano que responda esa pregunta a priori. Necesita recurrir a otro principio como vendrían a ser las consecuencias de mentir, pero no está contenido en la reflexión moral a priori. Por tanto, no se puede llegar a un conjunto de principios morales sustantivos a través de la pura reflexión moral. Hace falta algo más.
Y aquí es cuando vamos a tener el tránsito a la vida ética. Recapitulemos. Uno de los objetos del análisis de Hegel de la moralidad es mostrar que la reflexión moral es esencial para la integridad individual porque se requiere para el juicio imparcial y para la estabilidad del sistema de convenciones de propiedad. A su vez, solamente los individuos que desarrollan una moralidad y se guían de acorde a ella son capaces de ser y ejercer la auténtica vida libre. Y sin embargo, la reflexión moral por sí sola no puede establecer ningún principio de derecho. Si Hegel tenía razón en que los principios objetivos no pueden justificarse sobre concepciones a priori de la moral como la ley natural, la utilidad, el imperativo categórico de Kant o la conciencia, entonces las bases sólidas, por descarte, tienen que estar en la sociedad, en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Los principios del derecho pueden existir sí y solo si hay integridad personal y reflexión moral. Y solo hay principios de derecho sobre los que reflexionar si existen prácticas sociales que los respalden. Ahora, de esto surge una duda. Si el ideal de Hegel es la autonomía, que vendría a ser el actuar de acorde a una ley moral que reconocemos como autodada, y nosotros no podemos mediante a la razón a priori llegar al conjunto de principios morales sobre lo que es correcto y lo que no, sino que tenemos que sacar estos principios morales de la sociedad, ¿cómo puede ser esos principios morales autodados si los sacamos de la sociedad? ¿Cómo, cómo decimos que somos autónomos si nuestras bases de reflexión moral están en la sociedad? Y hay que pensar aquí que lo que Hegel dice no es que uno haga a priori su propio conjunto de moralidad al que va a adherir, sino que uno tiene que ser capaz de reconocer en estas prácticas sociales una moralidad que puede darse a sí mismo. Es decir, hay un momento de mediación y síntesis entre esta voluntad individual, esta moralidad interna y las prácticas sociales de la vida ética comunitaria. Ese es el concepto de autonomía al que Hegel está llegando. Solamente a través de esta síntesis entre el momento de lo particular y lo universal es que se puede dar esta fusión absoluta. Veamos más de cerca la vida ética. Es un sistema de principios integrados, prácticas y agentes moralmente desarrollados. Esto es la vida ética, eticidad o Sittlichkeit. Los fenómenos comunales que se analizan en la vida ética son la base para la posibilidad de los análisis hechos en las secciones anteriores. Van a fundamentar la moralidad y van a darle un sostén al sistema de derechos de propiedad. El objetivo de esta parte es analizar una amplia gama de prácticas sociales que forman la base de principios normativos legítimos. Hegel va a hacer un desglose institucional de las instituciones de la sociedad civil, la familia y el Estado. Nosotros no nos vamos a quedar en el detalle de esas descripciones, vamos a adaptar la idea. Y debemos partir por entender que la conciencia individual que participa en esta sociedad encuentra su propio concepto de bien reflejado en ella, y se deja determinar por el bien objetivo que esta sociedad reconoce, es decir, se produce esta síntesis entre la conciencia individual y la moralidad comunitaria de la vida ética. Esta situación es una relación ideal entre la voluntad subjetiva y su mundo moral objetivo. Finalmente se produce esta unidad absoluta. Pero tenemos solamente el concepto de la unidad absoluta, falta experimentarlo, y para eso vamos a ver cómo se va desarrollando la vida ética en distintas esferas. ¿Cómo se justifica la vida ética? Bueno, las condiciones para la posibilidad del derecho abstracto y de la moralidad no se dan dentro de las explicaciones del derecho abstracto o de la moral. Ya hemos visto sus limitaciones. Las condiciones para su posibilidad, sus fundamentos, los proporciona únicamente la vida ética. Hegel sostiene que la teoría normativa, moral, social y política tiene que centrarse en la vida social racional, porque al hacerlo se resuelven problemas relacionados con la posibilidad, los principios y la motivación de la acción moral. Como posibilidad, no hay ningún problema de que esto sea irreal, puesto que ya de hecho existe y se practica, está en las prácticas sociales, este conjunto de normas y principios que se siguen ya existe, ya son posibles. En tanto principios,
tampoco queda ningún espacio a la duda o a la malinterpretación o a tener un principio vacío, porque precisamente son prácticas sociales arraigadas que le dan sentido a una comunidad. Y en tanto a motivación de la acción moral, un individuo integrado a su sociedad sigue estos principios, por tanto no se produce un problema de alienación. Existe motivación para seguirlos y seguir desenvolviéndose en esta vida ética. Bueno, en la vida ética, Hegel argumenta que la vida social racional explica tanto la validez de las normas objetivas como el conocimiento consciente y la aceptación de esas normas. Es muy importante entender que estas normas son de conocimiento público y que son aceptadas por los individuos como si hubiesen sido autoimpuestas. Esa es la idea que Hegel está persiguiendo aquí. Ahora, una objeción habitual al énfasis de Hegel en las prácticas y estándares de una comunidad es que simplemente respalda el status quo de cualquier comunidad. Por decirlo así, se ha interpretado la frase de Hegel de que lo racional es real y lo racional es real como una justificación de todas las instituciones existentes en el momento dado, puesto que son instituciones racionales. Hay que señalar que esta lectura es muy cuestionable y abordemos dos puntos. En primer lugar, para Hegel, todo este propósito que estamos viendo de la reconciliación entre la voluntad individual y la voluntad, no sé, y este mundo objetivo, es la defensa de la libertad del individuo, que el individuo se pueda autodeterminar a sí mismo. Claramente sus concepciones de libertad y de autodeterminación es muy particular, pero el punto es que no basta con cualquier estructura comunitaria, tienen que ser convenciones que cumplan un principio de voluntad racional. Estamos comprometidos con un fin, que es la libertad humana. Por tanto, estamos comprometidos con los medios que posibilitan ese fin, siendo estas convenciones comunitarias aquellos medios. Pero si estas convenciones no respaldan la libertad, tienen que ser abandonadas. Y toda convención social tiene que ser revisada continuamente en la medida de que resulte funcional a su propósito. Además, Hegel requiere que una sociedad racional adecuada dé a conocer a sus miembros la estructura civil, legal y política de la comunidad. Necesita que esto esté de manera, que sea público, que sea accesible, que esté en un código. Y también necesita que la manera en que las actividades individuales contribuyen a esta estructura y se beneficien de ella sea explícita. Así que, viendo estos dos criterios, el primero, de que sirva la libertad, y el segundo, que sea público y explícito, vemos que la estructura comunitaria que Hegel cree funcional, que Hegel justifica como racional, es más limitada que cualquier status quo. Por otro lado, Hegel no está defendiendo ningún orden institucional en particular. Sí defiende el Estado moderno, pero en tanto idea. El Estado constitucional moderno lo defiende en tanto idea. Planea, dice que ahí están todos los elementos para la auténtica vida libre. Da lo mismo que no estén bien aplicados, da igual que no se hayan desarrollado bien, pero ahí están las bases y idealmente uno podría tomar esas bases y construir un sistema que resguarde la verdadera vida libre. Esa es mi interpretación de esa polémica. Ahora, abordando más en detalle la vida ética, vamos a ver muy por encima la familia, porque de los tres componentes que existen, familia, sociedad civil y Estado, me interesa más sociedad civil y Estado. Entonces, para resumir, en la familia, la voluntad libre ha establecido una unión entre sí y la objetividad se va a definir como este entorno social y político del ser humano. La unión resultante en primera instancia es la unión de los dos opuestos naturales, masculino y femenino, a través de la atracción natural. Esta unión va a ser la base para todas las ramificaciones de la vida ética en sociedad. Consideremos la sociedad civil como el momento de indeterminación, diferenciación de los individuos, donde van a perseguir sus propios deseos y necesidades y van a interactuar en distintas esferas, ¿ya? En la junta de vecinos, en el centro de madres, en la escuela, etc. Así que con eso vemos lo que es familia. Pasemos a la sociedad civil. La sociedad civil es un momento de diferenciación,
donde cada individuo se esfuerza solo por satisfacer sus propias necesidades y deseos, pero por necesidad se ven conducidos a participar del sistema de necesidades de todos los individuos diversos que interactúan, porque nadie puede valerse por sí solo. Y así se produce un fenómeno de intercambio y de división de trabajo. Todos estos sistemas de necesidades se multiplican, ¿ya? Entonces, la verdadera educación debe reconocer explícitamente que la unidad más alta es la unidad de los individuos libres en la sociedad civil y en el Estado, pero que estos deseos individuales también son caóticos y contraproducentes, a no ser que se sintonicen con los objetivos universales de la comunidad. Así que existe una tensión dentro de esta sociedad civil, porque el momento de la individualidad y la diferenciación es necesario, pero si no está en sintonía con objetivos universales de la comunidad, son contraproducentes, son caóticos. Así que veamos ahora que de la sociedad civil, este momento de diferenciación y de los sistemas de necesidades y deseos van a surgir no como una simple unidad, sino como distintas clases más o menos estables. La clase agrícola, que Hegel va a entender como los terratenientes, quienes poseen la tierra y la trabajan, no el trabajador propiamente tal, sino quien posee la tierra y tiene gente que la trabaje, ¿ya? Pero el dueño de la tierra, por eso terrateniente, la clase agrícola. La clase empresarial vendría a ser el desarrollo de los comerciantes, los empresarios, las manufacturas, etcétera. Y por último, la clase universal. Y la clase universal vendría a ser la burocracia, que Hegel estima es una clase que no se guía por intereses propios, sino por cuida los intereses del todo. En fin, uno podría cuestionar bastante esto, pero no es nuestro propósito analizar estas instituciones particulares. Eh, Esta diferenciación da lugar a la necesidad de administrar la justicia. Ya tenemos una base ética sobre la que construir un sistema de justicia y conceptos y que tienen contenido. ¿Ya? Entonces, ahora el derecho de propiedad puede expresarse como una reciprocidad infinita entre necesidades y el trabajo. Reciprocidad que es explícita a través de la educación y que aparece como una ley universal que gobierna la relación entre las personas particulares. Es universal y es objetivo. Así que esta concepción de justicia empieza a moldear las conductas de todos. Además, el reconocimiento de derechos está implícito en las costumbres nacionales de una comunidad. Por tanto, la idea de la ley positiva es que estos derechos implícitos en las costumbres nacionales de la comunidad se hagan explícitos en un código. La ley positiva entonces va a ser la interpretación de las costumbres y la moral de una sociedad y su aplicación a situaciones concretas. Por eso es tan importante que sea un código público, aplicado con imparcialidad en procesos jurídicos que sean conocidos por todos. Más allá de la aplicación particular de la justicia, tenemos que considerar cómo va a funcionar la administración en todo ámbito. Y de manera relativa, por la autoridad pública, que en unas traducciones aparece como police, podría traducir como policía, pero no, se refiere a la autoridad pública, y de una manera más perfecta para Hegel por la corporación, que representaría los intereses de las clases. Bueno, veamos un poco más sobre qué pasa en la sociedad civil. Busca facilitar la interconexión de las necesidades y hacer los arreglos necesarios para su satisfacción rápida y segura, y para eso desarrolla diversos medios. Y también desarrolla diversos procesos. Ahora, ya sabemos que existe un problema en la manera en que cuando se descuidan estos intereses que no están alineados con la comunidad como tal, se produce un fenómeno contraproducente en la sociedad civil. Tiene tendencia a la fragmentación, tiene tendencia a la alienación, y resultado indirecto de estos procesos se desarrollan distintas contingencias. El trabajo se especializa tanto que ciertos elementos de la sociedad se deshumanizan, se alienan. Conexión con Marx. Los intereses del productor y del consumidor entran en conflicto, las familias son desarraigadas, etc. Entonces, la autoridad pública es un medio que busca asegurar los intereses del universal frente a estas contingencias.
la autoridad pública logra su objetivo universal por varios medios, tales como fijación de precios, control público de las industrias indispensables, medidas extremas de control en momentos de emergencia, instituciones públicas de beneficencia, educación pública, etc. Entonces, notemos que la autoridad pública opera para asegurar los intereses de lo universal, tiene un objetivo universal. En cambio, la corporación se va a referir específicamente a lo particular, a las clases de las cuales se compone. Corporación se refiere tanto a corporaciones comerciales como federaciones laborales o sociedades profesionales. La idea es que reconcilie esta oposición entre capacidad natural y recompensa material, y del derecho abstracto frente al interés personal. La corporación es una gran familia civil que da garantías de seguridad material a sus miembros, y sus miembros son miembros en tanto tienen ciertas habilidades y cierta visión del rol de vida compartida, por decirlo así. Algunos objetivos de la corporación son establecer estándares para el dominio de una determinada profesión, educar a los neófitos y aceptar o rechazar aspirantes, garantizar que los miembros más pobres estén asegurados, dirigir las habilidades naturales, etc. Bien. Por eso muchos teóricos dicen también que en Hegel están los orígenes del corporativismo, ¿no? Porque concibe esta manera de representar los intereses particulares de una sociedad a través de corporaciones. Y da igual una representación descriptiva en estas corporaciones, ¿ya? O sea, da lo mismo que la corporación esté compuesta de la clase terrateniente o de la clase empresarial, sino que represente los intereses de esa clase. Y asimismo, Hegel dice que a menudo vayan surgiendo corporaciones, o sea, intereses nuevos para ser representados, por ejemplo, un grupo como las mujeres, tendría que acatarse eso, tendría que nacer una corporación que represente esos intereses en la sociedad y los defienda. Así que por eso uno podría ver en Hegel como principios de un corporativismo, pero no es tan claro, no es tan explícito, no es tan así como lo he dicho yo, es mucho más abstracto, pero es una cosa que se ha señalado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Lo que sigue vendría a ser el tránsito de la sociedad civil al Estado y cómo Hegel concibe el Estado. Y eso ya es el propósito del próximo video. Muchas gracias y nos vemos en próximas sesiones.